Oli, bienvenidos de regreso a mi canal y a mi reto Atravesando el Mundo en 50 libros. Esta semana leí sobre Ruanda y leí el libro Queremos informarles que mañana seremos asesinados con nuestras familias, historias de Ruanda por Filip Kurevich. Es una historia que se trata del genocidio que pasó en 1994 en este país. Como siempre, voy a hacer el video empezando con maneras en las que me relacioné al país o a la cultura. Después daré una breve historia del país. Daré mi opinión sobre el libro y terminaré con 5 datos curiosos del país. Para empezar, es un país con una mayoría católica, así que leí sobre cómo le rezan a la Virgen y eso me recordó mucho a mi cultura mexicana y católica. Número 2 sería la gastronomía del país. Tienen un plato que es una mojarra frita y eso también lo comemos en México. También tienen muchas comidas basadas en papas y frijoles que también me recordó a la comida mexicana. La tercera cosa sería que tienen una jungla muy hermosa que me recordó a la naturaleza en el sur de México. Así que vayamos a la historia. Voy a empezar con la época precolonial, luego hablar de la colonización, de la independencia, el genocidio de 1994 y de la recuperación y reconstrucción del país después de eso. Entonces, en la época precolonial, Ruanda tenía una rica historia que se remonta a siglos atrás. En la época precolonial, Ruanda estaba habitada por varios grupos étnicos, incluyendo mayormente los Hutus, los Tutsis y los Twa. Los Tutsis, que eran principalmente ganaderos, ejercían un control político y social sobre los Hutus, que eran agricultores. Esta estructura social se basaba en un sistema feudal. Durante la colonización, Ruanda fue colonizada por Alemania y más tarde por Bélgica después de la Primera Guerra Mundial. Durante este periodo, los belgas exacerbaron las divisiones étnicas al favorecer a los Tutsis y discriminar a los Hutus y los Twa. Acuérdense que los Hutus eran una mayoría, así que esto creó una tensión muy grave. Y también introdujeron la identificación étnica mediante tarjetas de identidad que les muestro acá. Durante la independencia, Ruanda obtuvo la independencia de Bélgica en 1962, sin embargo las tensiones étnicas persistieron y se intensificaron en los años siguientes. En la década de 1950 y la de 1960, Ruanda experimentó una significativa agitación social y política que culminó en brotes de violencia, incluyendo la Revolución Ruandesa de 1959, durante la cual muchos tutsis fueron asesinados, desplazados o forzados al exilio. Tras la independencia de Ruanda de Bélgica en 1962, políticos hutus llegaron al poder e implementaron políticas que marginaban a los tutsis, alimentando aún más las tensiones étnicas. Muchos tutsis huyeron del país para escapar de la persecución y la violencia, buscando refugio en los países vecinos como Uganda, Tanzania, Burundi y la República Democrática de Congo. En 1990, un grupo de resistencia, el Frente Patriótico Ruandés, la FPR, compuesto principalmente por exiliados tutsis, lanzó una invasión desde Uganda. Esto marcó el comienzo de la guerra civil del país. El 6 de abril de 1994, el avión que transportaba al presidente Hutu Juvenal Habyarimana fue derribado, lo cual desencadenó el genocidio. Durante aproximadamente 100 días, extremistas hutus llevaron a cabo un genocidio contra los tutsis y hutus que eran más moderados. Se estimaba que más de 800,000 o 1,000,000 de personas, hay gente que dice que hasta 1,000,000 de personas fueron asesinadas en uno de los genocidios más rápidos y mortales de la historia, como les dije, en 100 días. Después del genocidio, 100 días después, el Frente Patriótico Ruandés, liderado por Paul Kagame, tomó el control del país. Se estableció un gobierno de transición y se implementaron medidas para la reconciliación y la reconstrucción. Ruanda ha experimentado un notable progreso económico y social desde entonces, pero no enfrenta desafíos en términos de reconciliación, desarrollo y derechos humanos. Eso fue la breve historia. Les quiero hablar sobre el libro.
Como les dije, el libro en español se llama Queremos informarles de que mañana seremos asesinados con nuestras familias, historias de Ruanda. Fue escrito por Filip Kurevich, que es un autor americano judío. El libro es un extraordinario reportaje ganador de numerosos premios internacionales sobre el genocidio de Ruanda. La verdad, está muy bien escrito. El libro se divide en dos partes. La primera parte habla del contexto histórico y de las culturas del país que llevaron a este genocidio. La segunda parte trata más sobre la recuperación y lo que pasó después del genocidio, pero la verdad se me hizo que habla de testimonios muy importantes. Entrevista a la gente que participó en el genocidio, la gente que fue afectada por el genocidio, los tutsis. También platica de las personas que ayudaron a los tutsis, los que no hicieron nada y de esa forma también fueron cómplices. Habla de cómo el gobierno de Javier Arimana, que fue el presidente, usó radio para asegurarse de que todo el mundo tuviera el mismo cuento de que debían matar si no los mataban a ellos. También hablaba de cómo las fuerzas coloniales o las fuerzas internacionales pueden ayudar a fundar un genocidio y también a pararlo. Se me hizo muy interesante. Es una historia muy importante que la verdad creo que a este lado del mundo no le cuentan. O sea, yo no sabía nada sobre este genocidio y me alegro de haber honrado la memoria de esas personas al leer este libro y a compartir su historia. Ok, hablemos de los datos curiosos. Son 5. Número 1 sería que en este país se pueden ver los gorilas de montaña, que son una especie que está en peligro de extinción. Es uno de los 2 países en los cuales puedes hacer un tour ético para ver estos gorilas. Y se me hace muy lindo que tienen este país, que están conservando en este país su hábitat natural y a estos gorilas. Número 2 sería que tienen una de las poblaciones más densas de África. Viven más de 13,000 millones de personas en este país, lo que es muy similar al tamaño del estado de Pensilvania en Estados Unidos. Número 3 es que aquí no encontrarás una bolsa de plástico. Ruanda es de los países más limpios en África. Lo que ayuda es que pusieron una restricción en las bolsas de plástico. En el 2008 los turistas no pueden traer bolsas de plástico al país y las tiendas no les dan bolsas de plástico tampoco. Alternativas son bolsas de papel, bolsas reusables y bolsas biodegradables hechas de hojas de banana o cassava. Número 4 sería que Kigali es una ciudad ahí en Ruanda. Tiene días en los que no se pueden usar los autos. El primer y tercer domingo de cada mes la gente debe o caminar, correr, usar bicicleta o buscar otro modo de transporte. Número 5 es que las mujeres constituyen más de la mitad del parlamento en este país. En los años 1990 la cifra aproximada era de 18% de los miembros eran mujeres, ahora es de 61%. Muchas gracias por acompañarme en este video. Espero verlos la próxima semana. Si quieren saber cuál país me va a tocar, será un país de Sudamérica. Sigan mi canal aquí. Mi Instagram es @findingfrania. Y si quieren comentar algo que aprendieron, con gusto les leo. Gracias.